Se acaba de revelar mucho más información sobre Im-sama y yo creo que te puedo decir cuál es su poder, cuál es la fruta del diablo, del rey, del gobierno mundial y del mundo entero, Imu-sama. Vamos a hablar al respecto, vamos a teorizar poderosamente. El generalísimo Dante de Gaula es quien os acomete. En el capítulo 1085 del manga de One Piece pasaron cosas impresionantes. Se nos dio a conocer la silueta de Im-sama, la silueta del Gorosei. Casi se nos certificó que Im-sama vive desde el siglo vacío, porque conoció a Lily y nos dice que cometió un error poderoso. También se nos certifica que el Gorosei e Im-sama son combatientes, y son combatientes poderosísimos. En este video vamos a hablar de Imu-sama, vamos a hablar de su fruta del diablo y vamos a unir todas las particularidades del capítulo 1085 del manga de One Piece por cuanto hace a Im-sama con una de mis teorías más aventajadas de la fruta del diablo, Misu Miso no Mi, la logia del agua. Ponte cómodo, vamos a divagar poderosamente, que este capítulo que acaba de pasar ha sido épico e impresionante. Y yo te recomiendo que te suscribas porque voy a sacar muchos videos de Im-sama, del Gorosei y este último capítulo. Será épico, esta semana habrá mucho contenido. La teoría de la fruta del diablo Misu Misu de Im-sama, la logia del agua, me encanta porque tiene mucho sentido. Y la base de esa teoría es simplemente el nombre de Imu-sama. Imu-sama, si lo escribes al revés, dirá Umi, que en japonés quiere decir mar. Me parece muy claro que Oda puede estar haciendo referencia a que Imu es aquel que controla el mar, es aquel que tiene la potestad sobre la mayor parte de todo el mundo. Y quizá por eso se decide ir a el Red Line, porque la única persona que puede suplantar dicho poder es Shirahoshi, aquella arma ancestral que puede comandar seguramente a los reyes marinos y que se dice que tiene el poder de destruir el mismo mundo. Pero en este último capítulo se nos presenta a Im-sama en una transformación para poder defenderse del Hiken de Sabo, y esa transformación es muy curiosa. Realmente me llama mucho la atención que Oda haya decidido de alguna manera dibujar a Im-sama con esta fruta del diablo. Evidentemente parece ser una Zoan que seguramente es poderosísima, una Zoan que seguramente será mitológica y será de las más aventajadas. Y dime, ¿qué más aventajado que aquella que puede controlar el mar o que tiene algo que ver con el mar? Sin más preámbulo, yo te digo que la fruta del diablo de Im-sama, la fruta del diablo de Imu-sama, es la fruta del Omibosu. Seguramente ya has escuchado algo así teorizarse en los foros, en Facebook, en YouTube o en cualquier otro lado. Sin embargo, yo quería hacer esta teoría para aportar todavía más, dar mi punto de vista, y es que de alguna manera hay mucho de qué hablar. En primera instancia vamos a certificar qué es lo que quiere decir Omibosu, que quiere decir literalmente monje marino. Es un espíritu en el folclore japonés. Se dice que vive en el océano y que hace zozobrar la nave de cualquier persona que se atreva a hablar con él. El nombre de este espíritu, que combina el carácter o el kanji de mar con el carácter de monje budista, está posiblemente relacionado con el hecho de que se dice que el Omibosu tiene una cabeza grande y redonda, semejante a las cabezas rapadas de los monjes budistas. Y es que si ponemos la silueta del capítulo 1085 del manga de One Piece y también ponemos la del Omibosu, seguramente encontraremos muchas similitudes. Pero ¿se dieron cuenta lo que dijeron? Dice que contiene ciertamente el kanji de mar, Umi. Ciertamente yo comencé este video diciendo que mi teoría certificaba que Im-sama, como diría al revés, Umi, que significa mar, es aquella entidad que tiene control sobre el mar.
También se dice que alternativamente son enormes yokai que se les aparecen a los náufragos y pescadores. Se cree que son los espíritus de los sacerdotes ahogados. Exhiben su cabeza afeitada y por lo general parecen estar rezando. Se dice que tienen un color gris, un torso formado por nubes y las extremidades serpentinas. Según una historia, si los enfurecen, piden a las tripulaciones que les proporcionen un barril que se procede a llenar de agua del mar para ahogarlos. Para evitar ese destino desastroso, es necesario darle un barril sin fondo. Y es que si empezamos a hablar de niebla, personajes que están en el mar, personajes enormes, seguramente podríamos regresar al manga de One Piece. Y es que podríamos irnos al capítulo 490 del manga de One Piece, ese capítulo que se llama Alcanzarlo una vez más. Por esos rumbos estábamos finiquitando el arco de Thriller Bark, veíamos a Lola, después veíamos ciertamente el barco llamado Thriller Bark. Y veníamos mucha niebla ahí. Sin embargo, en lontananza hay personas, hay siluetas enormes realmente, que nunca han tenido explicación y creo que en estos momentos quizá podíamos empezar a tomarle sentido. Y es que el narrador en ese momento nos dice, por suerte, hoy la niebla estaba más que espesa que nunca. Y ese extraño rostro en el mar se queda oculto tras su velo blanco. Si nos ponemos a analizar estas palabras, decimos velo blanco. Dice blanco evidentemente porque hace referencia a la niebla. Sin embargo, sabemos que Imu-sama parece tener ciertamente un velo, que es negro, ciertamente. Pero también dice el rostro en el mar. Nuevamente, si esto lo llevamos al japonés, mar es Umi y al revés es Imu-sama. Nuevamente existe la posibilidad de que Imu-sama estaba convertido, dando vueltas y rondando por Thriller Bark. Seguramente es una teoría muy aventajada, quizá un poco fumada. Lo cierto es que la misma sombra hace un sonido. Si se dan cuenta, hay onomatopeyas ahí y se habla de un rostro. Los ojos de manera canónica son rojos. Entonces, no sé, de alguna manera puede tener esta teoría muchas cosas interesantes. Lo cierto es que sería una fruta del diablo que pueda caminar en el mar. Y es que ya hay foreshadows de frutas del diablo que pueden tener esa misma facultad, como la de San Juan Wolf, que es un gigante que tiene la fruta de la gigantomaquia. Bueno, de hacerse más gigante, ciertamente, lo que le permite caminar en el mar. Y si bien es cierto que se debilita un poco, yo he dicho que eso es un agujero en la trama, pero también puede ser un foreshadow de que Im-sama también puede hacer eso. Y como no lo podría hacer si en esta teoría prevemos y junto a la Misu Misu no Mi que él es aquel que controla el mar, así tal cual, que es la entidad soberana más aventajada dentro del mundo de One Piece. Tiene muchísimo sentido. En el último capítulo se certifica que Cobra leyó sobre Imu y que de alguna manera había alguien al terminar la gran guerra que tenía ese nombre. Eso nos certifica que Imu-sama tiene teóricamente la operación de la Ope Ope no Mi que le permite estar vivo eternamente, que tiene la juventud eterna. Y de alguna manera también se nos certifica que Im-sama es peleador y que puede lanzar flechas y que de alguna manera tiene una silueta similar a esto del... Entonces podríamos decir que la fruta de Im-sama sería la fruta del Omibusu, una fruta Zoan mitológica, una fruta que tiene un poder impresionante, incluso que tiene la facultad de moverse por el mar, de hacerse grande de una manera impresionante. Tenemos que tomar en cuenta que la gigantificación dentro del gobierno mundial es importantísima y ha estado estudiándola durante siglos. Entonces, yo creo que esta puede ser una teoría muy válida sobre quién es Im-sama. Es una teoría que tiene mucho sentido y esperaríamos
una justificación en el futuro. Seguramente la veremos en 2000 capítulos más, pero bueno, es curioso poder teorizar eso. Y yo te recomiendo que te suscribas porque ciertamente voy a hacer unos videos importantísimos, no solamente de Im-Usama, también te voy a presentar otra posibilidad de la fruta del diablo de Im-Sama. También te voy a presentar el remake de las siluetas y quizá te diga exactamente cómo puede ser el diseño de todo el Gorosei. También te voy a dar análisis sobre Garp y la D, sobre los Nefertari y la D. Incluso te voy a decir, para mí, qué se puede identificar como la D, cuál es el significado de la D y cuál era el nombre del gran reino. Nakama, espero que te haya gustado el video. Me esfuerzo mucho en mejorar la producción. Disfrútalo y compártelo si puedes. Gracias.